bueno amigos, los ingredientes que necesitamos para hacer estas acelgas rellenas son muy sencillos. Primero que nada necesitamos las acelgas. Yo aquí tengo como 15 hojas. Simplemente les corté el tallo porque ahorita van a ver, los vamos a meter al agua y la hojita se va a hacer suave, pero el tallo siempre queda duro, así que no lo necesitamos. Necesitamos 3 huevos, 2 cucharaditas de harina de todo uso, queso. Yo voy a utilizar mozzarella, pero pueden usar manchego, Oaxaca, cualquier tipo de queso que se derrita fácilmente es bueno para esta receta. Sal y pimienta al gusto, y para nuestra salsa o caldillo ocupamos 3 ajos, un pedacito de cebolla. Aquí tengo 6 jitomates Roma, que bueno, estos están pequeños, por eso voy a utilizar 6, pero ustedes pueden utilizar dependiendo de la cantidad de salsa o caldillo que quieran hacer. Y finalmente tengo una cucharita de orégano seco. Y bueno amigos, primero vamos a suavizar un poco lo que son nuestras acelgas. Aquí ya tengo una olla de agua casi hirviendo y aquí tengo un colador donde los vamos a poner después de suavizarlas. Simplemente voy a agregar una cucharada de sal aquí. Y ahora sí vamos a empezar a agregar nuestras acelgas. Y las vamos a dejar aquí por unos 45 segundos, máximo un minuto. Y bueno, ya después de 45 segundos las sacamos y las dejamos estilar. Y así sucesivamente hasta que terminemos todas. Y bueno amigos, ahora sí vamos a hacer lo que es nuestra salsa o caldillo. Y como ven, aquí ya tengo mi licuadora donde vamos a poner lo que son nuestros jitomates. Simplemente los corté en pedazos pequeños. También vamos a poner el pedacito de cebolla, los 3 ajos, la cucharadita de orégano y una cucharada de consomé de pollo en polvo. También una taza de agua para que se muela todo perfectamente bien. Y ahora sí vamos a molerlo. Y bueno, esto ya quedó, ahora vamos a freírla. Y bueno amigos, como pueden ver, ya aquí tengo un sartén o una olla donde le puse un par de cucharaditas de aceite vegetal. Es muy importante, no usen aceite de olivo porque le da otro sabor. Y simplemente voy a poner aquí lo que es lo que molí de los jitomates, lo que es la salsa o el caldillo. Pero yo no lo voy a colar, hay gente que le gusta colarlo, entonces eso ya lo dejo a su preferencia. Ya está, entonces hay que simplemente moverlo. Lo vamos a traer a hervor y lo vamos a dejar hervir por unos 8 o 10 minutos para que se sazone muy bien a temperatura media baja. Y bueno amigos, como pueden ver, ya tengo mis acelgas aquí bien estiladas y mis pedazos de queso. Entonces esto es muy sencillo, simplemente vamos a agarrar una de las hojas. Si ven que este tallo todavía es un poquito medio duro o está muy grandote, simplemente córtenselo, porque ese no se va a cocer suficiente para que se ablande. Y simplemente vamos a poner un pedazo de queso aquí, cerramos las orillas y simplemente vamos a envolver hacia el frente hasta que terminemos de cerrar, así. Y así vamos a continuar sucesivamente hasta que terminemos todas nuestras hojas. Y bueno amigos, como vieron, ya separé lo que son las claras de las yemas. Vamos a poner las yemas aquí por un ladito. Y a las claras le voy a agregar una pizquita de sal. Y las vamos a empezar a batir con un globo o pueden usar una máquina hasta que estén a punto de turrón. Y bueno amigos, ya después de 3 a 4 minutos ya esto ya está listo, ya está en picos. Entonces le voy a agregar nada más 2 de las yemas. Ahí está. Y vamos a mezclar esto. Bueno, esto ya está. Y como no vamos a enharinar nuestras tortitas, entonces lo que voy a hacer, voy a agregar solamente una cucharada de harina aquí a la mezcla, pero a través del colador. Y ya vamos a ayudarnos con una espátula simplemente para integrarla en movimientos envolventes. Y bueno, ahora sí, ya aquí tengo lo que son mis tortitas y aquí tengo también una sartén ya con aceite precalentado a temperatura media. Ahora sí, lo único que voy a ayudarme es con unas pinzas. Voy a meter lo que son mis tortitas aquí al capeado, que se llenen bien. Y ahora sí, las vamos a ir poniendo aquí.
Y le vamos a poner un poquito de aceite arriba para que sea más fácil después de voltearla. Y bueno, ya después de un par de minutos que vean que está doradita por abajo, ahora sí vamos a voltearla y la vamos a dejar un par de minutos más hasta que esté bien doradita por el otro lado. Y bueno, ya después de un par de minutos más del otro lado, ya como vemos, ya también ya está doradita. Aquí pueden ver. Ahora sí, simplemente hay que dejarla estirar un poquito aquí. Y aquí al lado ya tengo un plato con una servilleta donde las voy dejando estilando un poquito más. Y así vamos a continuar sucesivamente hasta que terminemos todas. Y bueno amigos, ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro arroz blanco. Los ingredientes para este no se los di al principio porque esto es opcional. Y bueno, ya aquí tengo una olla con 2 cucharaditas de aceite. Le voy a agregar media cebollita blanca y 2 ajos picados finamente. Y vamos a freír esto por 1 minuto. Ya después de 1 minuto vamos a agregar un chile serrano o jalapeño, el que sea de su gusto. Si no les gusta el picante, pues lo pueden dejar fuera, pero esto realmente no lo va a hacer picante, simplemente le va a dar mucho sabor a nuestro arroz. Pues vamos a freírlo por 30 segundos. Bueno, ya después voy a agregar lo que es 1,5 tazas de arroz y la voy a dorar. Todo esto es a temperatura media. La voy a dorar por 1 minuto, 2 minutos máximo. Y bueno, ya después de 2 minutos le vamos a agregar, yo le voy a poner zanahoria, pero le pueden poner cualquier vegetal que sea de su gusto, chícharos o chícharos con zanahoria o elote, cualquier cosa que sea de su gusto, o simplemente lo pueden dejar sin vegetales. También le voy a agregar aquí una cucharada de consomé de pollo en polvo y 2,5 tazas de agua. Y lo vamos a traer a hervor. Y bueno amigos, una vez que nuestro arroz empiece a hervir, le vamos a bajar a temperatura baja. Lo vamos a tapar, simplemente dejándole un poquito de espacio aquí. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se reduzca todo el agua. Una vez que se evapore todo el agua, lo apagamos y lo dejamos reposar otros 5 minutos. Y nuestro arroz estará listo. Y bueno amigos, ya después de 10 minutos aproximadamente, como pueden ver, ya nuestro arroz está listo. Ya se le acabó todo el agua. Entonces ya no más, lo voy a apagar y lo voy a reservar. Y bueno amigos, ya nuestro arroz quedó listo. Ya aquí tengo un sartén con un poquito de caldillo. Simplemente voy a calentar para mí un par de tortitas, como ven aquí. Voy a agregar aquí y las voy a dejar que se calienten por unos 2 minutos cada lado. Y después ya las vamos a servir. Y bueno amigos, ahora sí vamos a emplatar nuestras tortitas. Y lo primero que voy a hacer, voy a poner el arroz. Siempre me gusta usar un contenedor para que la presentación se vea bonita. Y le voy a poner el chile aquí encima nomás para decorar. Y ahora sí vamos a pasar lo que son nuestras tortitas aquí al plato. Ya están súper calientitas y el queso está derretido totalmente. Aquí están. Y le voy a agregar el resto del caldillo por aquí. Y ahora sí, simplemente si tienen un poquito de perejil o de cilantro, pónganle encima como decoración para que le dé color. Y así quedan nuestras tortitas. Y bueno amigos, como vieron, hemos terminado nuestras tortitas de acelgas rellenas con queso y las acompañamos con una deliciosa salsa de tomate o tomatillo y también con un arroz blanco simple para que todos ustedes se animen y traten esta receta en casa. Y también me dejen saber aquí abajo en la cajita de los comentarios qué les pareció la receta. Y si les gustó la receta, no se olviden de regalarme un like, eso me ayuda mucho. Por favor, también compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y si son nuevos por aquí, pues los invito a que se suscriban y aprieten bien fuerte también la campanita para que no se pierdan de ningún video que voy a estar subiendo por aquí en este canal. Y sin decir nada más, me despido de todos ustedes. Espero que estén bien. Los veo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.